89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes, como siempre es un placer recibirles un sábado más aquí en nuestro programa radial En Mi Trabajo. El día de hoy estamos haciendo el rol de Gaudí, que tradicionalmente inicia el programa y le da ese toque de conducción distinta. En primera instancia, excusar a Gau, tuvo una situación no grave, pero una situación personal que le imposibilitó acompañarnos el día de hoy, pero pues continuamos y tenemos una invitada muy especial que ya vamos a describir. Un sábado bonito, un sábado interesante y un tema interesante. Bienvenida doña Lía Mayeda Anchía Angulo. Siempre arrancamos con el nombre completo, un poco para identificar y que ni madre ni padre se resienta en el proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo programa que nos reúne todos los sábados a las 4 de la tarde. ¿Qué tal estuvo el viajecito? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? A ver, si gusta. Ajá, todo en orden, muchas gracias. Buenas tardes. Con doña Lía, bueno, usted me dice, Lía, lo dejamos en Lía, porque ya cumplimos con la primera parte, ¿verdad? Con doña Lía vamos a desarrollar el tema el día de hoy de la gestión educativa en torno al logro de las metas y los objetivos organizacionales. Previo a dar inicio con el desarrollo de la temática, importante mencionarles que estamos en estamos 89.1 obviamente, muy agradecidos nuevamente con nuestra casa. Estamos en redes sociales, en Facebook, específicamente CRC 89.1 Radio vía streaming, y no se pueden comunicar con nosotros también al WhatsApp 88442244 en caso de que quieran compartir o realizar alguna consulta en torno al tema que vamos a desarrollar. Bueno, vamos a arrancar primero para que conozcan un poquito la trayectoria de doña Lía Anchía, cuál ha sido su línea de trabajo, y vamos a dar inicio posteriormente con la primera sección en la cual pues empezamos a profundizar. Doña Lía Anchía, máster en Administración Educativa, máster en Trastornos del Aprendizaje con mención neurológico, bachiller en Ciencias de la Educación, es filóloga, ¿cierto?, por la Universidad Estatal de Odesa, Ucrania. Ahí tenemos la anotación, estamos bien, ¿puedo hacer una anotación? Estudios en Filología. Estudios en Filología por la Universidad Estatal de Odesa, Ucrania. Es docente universitaria y consultora. Trabaja también colaborando como revisora de artículos para la revista de Educación de la Universidad de Costa Rica, y gran parte de su trayectoria se ha desarrollado o se ha centrado en el tema de la gestión de entornos que favorecen el alcance de los objetivos que pretenden los procesos formativos. Todo bien, entonces, ¿alguna corrección ahí, doña Lía? ¿Todo en orden? Todo en orden. Listo. Vamos entonces a dar inicio, para no empezar a hablar, a hacer la introducción sin sección. Vamos con la primera sección de Ojo al Dato. Trabajo. Esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Continuamos entonces. Vamos a hablar el día de hoy de la gestión educativa en torno al logro de las metas y objetivos de la organización. El foco o la lógica que nosotros, o por la cual nos interesó el abordaje de esta temática, principalmente, y aquí vamos a ir en orden, ¿verdad? Lo primero que lo rige, y lo conversábamos un poquito fuera de micrófonos, hace referencia al tema que también hemos venido trabajando de manera profunda a lo largo de varios programas acá en todo este sábado que siempre nos encuentra, y tiene que ver con el tema de las habilidades blandas y cómo
trabajar en el desarrollo de estas habilidades blandas, y nos corresponde este proceso, por lo menos dentro de nuestro ejercicio profesional, ya cuando ubicamos a la persona en el ámbito organizacional. Esa persona que llega a ese ámbito organizacional tuvo que haber pasado por un sistema, varios sistemas previo a ingresar ahí. ¿Por qué hablamos de varios sistemas? Y ahorita vamos a darle la palabra a doña Lía, que es la que tiene el expertise en esa línea. Porque lastimosamente, y esto es una postura de Diego por cualquier torta, ¿verdad? Y aceptamos ahí aceptamos los balazos, como dicen entre comillas, porque los sistemas como tales, o las estructuras, por llamarlo de alguna manera, la escuela, el colegio, la universidad y ya el ámbito organizacional, que es donde nos terminamos encontrando, son 4 sistemas que no necesariamente se encuentran en una misma línea, y por eso digo que es una perspectiva muy mía. Es muy complejo y sigue ocurriendo el divorcio entre lo que pretende cada uno de sus sistemas y lo que le va a ofrecer al que sigue. ¿Qué es lo que ocurre? Desde la parte preescolar, podemos hablar, los del preescolar, la primaria en sus 2 ciclos, secundaria igual en sus ciclos, y luego pasamos a la universidad, y luego de lo que la universidad ofrece y cómo forma al individuo para que nos llegue a nosotros a nivel organizacional. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por el espacio, Diego. Es un espacio de amplio espectro, y para tratar un tema que cobra cada vez más relevancia, ¿verdad?, como es el de la gestión educativa en tiempos de constante cambio, y como tal, pues nos encontramos en una sociedad que demanda cada vez más a quienes se les confía la formación o el desarrollo de esas personas a las que usted hace mención. Entonces, yo tal vez quisiera comenzar citando una frase que le atribuyen a Confucio, que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Los conocí. ¿Verdad? Nosotros, como vamos a ver, cuando la introducción súper atinente en función de lo que iba a mencionar después, nosotros evaluamos en función del producto final. Y ojo, los pueblos que no conocen su historia están destinados a repetirla. No necesariamente hacemos una revisión de esta línea que da inicio a este espacio discursivo. No pensamos en de dónde viene y cómo viene, y partimos de la premisa de lo que nos venden. Y ahí más bien le consulto yo, porque nos venden a nosotros la idea de que la línea formativa de un individuo desde su época o su etapa preescolar es coincidente entre sí con todos, en todos sus momentos, ¿verdad? La escuela, el colegio, la universidad. ¿Es así? Bueno, ahí el asunto es que esta frase alude no solamente a los pueblos, ¿verdad? Es aplicable a la persona. En este sentido, bueno, ¿cuántas veces nos pescamos diciéndole a alguien una frase que nos decimos por qué le estoy diciendo esto, ¿verdad? ¿Y por qué le digo esto? Porque el modelo de gestión educativa tiene historia, ¿verdad? Entonces, para responderle su pregunta, tendría que irme un poquito... Bueno, vámonos un poquito atrás, no tan atrás. Muy brevemente. Muy brevemente. ¿No? Es como después irse tan atrás como guste, no tan extenso como corresponde. Eso es todo, nada más. Correcto. Adelante. Para decirle nada más que nuestra América Latina, a lo largo del siglo XX y en la historia, desde finales del siglo XIX, se están gestando cambios en lo que respecta a los modelos educativos, ¿verdad? Entonces, se han implementado ya diversos modelos educativos de bases filosóficas y administrativas diversas. Entonces, esto es importante porque el modelo educativo viene a estar influenciado, impactado por un momento en la historia, por una época. Entonces, vayámonos, por ejemplo, al inicio del siglo XX, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí? Tenemos la influencia, la transición más bien, de una economía oligárquica basada en la agricultura a una necesaria transición a la economía basada en la industria. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera una demanda de formación
más amplia, ¿verdad? Y eso es lo que da origen precisamente a una reforma, ¿verdad? Donde en nuestro país surge la obligatoriedad y la condición gratuita obligatoria de la educación. Pero más allá de esta, vamos a ver, de esa transición, nos vamos a encontrar con otro contexto, y es la influencia de un país que es influyente de por sí, los Estados Unidos, en el marco de 2 guerras mundiales. Emerge un sistema, ¿verdad?, como es el sistema del bloque socialista, y eso trae consigo otra reforma. Y así podríamos incluso ponerle nombre a cada etapa, momento histórico. Exacto. En el cual se vienen estas reformas. Exacto. Si lo traemos de manera más reciente. A los 80s, que fue una época convulsa, ¿verdad? Recuerda los ajustes, el PAE, ¿verdad? El programa de ajuste estructural, pero todavía más allá, la crisis que se genera en torno a... Y vuelve nuevamente, y en todas esas épocas se coloca en la mesa de discusión la calidad de la educación. Y en los años 90 surge con esa, precisamente se da la eclosión surge la opción privada de la educación, precisamente por el cuestionamiento de la calidad. Pero al hablar de calidad de la educación, habría que primero pensar en términos de qué, ¿verdad? Porque ahí hay una importante reforma, y es dejar de lado el modelo conductista para darle en principio y en teoría espacio a un modelo constructivista. Y digo en principio y en teoría porque del todo no fue así. Es más, todavía estamos bajo la influencia de vestigios del modelo conductista, que no, aquí no hay nada que sea fijo, ni nada que sea del todo negativo. Lo que pasa es que sí, irse a los extremos es lo que es complicado. Igual para efectos de cada uno de los cortes que usted mencionaba, cortes me refiero a nivel temporal, o de estos momentos históricos en los cuales, y ya lo vamos a vincular un poco con el eje principal de lo que estamos conversando. Estos momentos históricos lo que marcan son necesidades, porque la necesidad hace, o sea, en el cambio, ahora que usted lo mencionó, y cuando pasamos al tema más industrial, es sobre una necesidad. Entonces, en función de la necesidad existente, esa necesidad hace que el modelo cambie para que responda a esa necesidad. Técnicamente así debería haber ocurrido. E incluso, bueno, en diversos momentos, a medida que surge vamos a ver, la expansión de la formación, entonces surge la necesidad de formar a los formadores, ¿verdad? Pero entonces ahí en la historia hay un momento en el que se sacrifica un poco el sistema como tal para el primario, para darle prioridad al universitario. Entonces ha habido una serie de variables por un tema de velocidad, que es uno de los principales cuestionamientos que tenemos en cuanto a las reformas, y es donde surgen también las oportunidades de procesos formativos ya paralelos o alternos al tema de la formación universitaria, de la formación primaria, secundaria. ¿Qué es lo que pasa? La velocidad a la cual cambian los sistemas nunca, eso es un error, no necesariamente va a la misma velocidad de lo que el mercado exige, que es algo que hoy día nos está condenando el hecho de que necesitamos que las cosas ocurran ya. Tecnología, por ejemplo, usted habló del último gran cambio en 1980, más recientemente, no sé si claro, a nivel de la revolución industrial a la de la información, del conocimiento, de la tecnología. ¿Cuándo podríamos hablar de fecha para esa revolución? Los 80s. Entonces, ya la modificación, y aquí ya eso es una percepción... Y la caída del sistema socialista también. Ya históricamente marca, no solo en este ámbito, sino en todos los ámbitos,
a nivel de tecnología, o por lo menos la inclusión, y ya cuando se empieza a hablar de las famosas generaciones y del tema de quiénes nacen con tecnología y quién no, y cómo a partir de 1995, por ejemplo, a nivel país, ya la inclusión del Internet, que no nace en 1985, en 95, pero por lo menos para efectos nuestros, entre el 95 y el año 2000 es cuando empiezan a darse los primeros dejos del uso de la tecnología para los diferentes roles. A partir del año 2000, a partir del año 2005 más o menos, es donde ya empieza una revolución general, porque ya se asume la tecnología como parte de los procesos dentro de las organizaciones. Y todavía está en discusión, ¿verdad? Ahora sí, ahí hay que, volviendo a su pregunta, nada surge por generación espontánea. Sí, eso está. Entonces, las organizaciones surgen de la necesidad de un trabajo conjunto, ¿verdad? Cuando usted se da cuenta que usted solo no va a poder sacar adelante algo. La gestión educativa como tal es una disciplina reciente. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay que ver cómo se vino entonces gestionando el cambio, ¿verdad? Y la gestión educativa se debe a la sociedad que contiene a una organización. No se debe a sí misma, no es el fin último en sí mismo, ¿verdad? Y está estrechamente vinculada con la práctica pedagógica. Entonces, ahora que usted menciona habilidades blandas y menciona el nivel de preescolar, es muy alentador, porque en el nuevo programa del Ministerio de Educación, en preescolar ya está precisamente ese componente, como es el de las funciones ejecutivas, el desarrollo de las funciones ejecutivas, que es finalmente, o sea, ¿por qué le digo? Nada viene por generación espontánea. O sea, las habilidades blandas no se adquieren a los 30 años, no se adquieren a los 25 años, y nos permite ver a la institución educativa como lo que es, un espacio desarrollador. ¿Y quién gestiona esos espacios? La gestión educativa. Es la posibilidad. Vamos a ver, ahí la pregunta del millón, dice uno, es ¿qué nos pasó en este, o sea, porque estamos hablando que en el año 2018, ¿verdad? No, sí, en el nuevo programa 17-18, ¿verdad? Que es cuando ya se está involucrando dentro, igual las modificaciones que vieron en cuanto a las edades de los niños, claro, y estas... Desde la gestión de don Leonardo Garnier, okay, vienen ocurriendo importantes cambios en el tema de diseño curricular. Pero en la pasada administración ya los programas de preescolar fueron modificados. Aquí el asunto es que, como le digo, la gestión educativa viene siendo el pilotaje de todo un entramado, ¿verdad? Y es un entramado de recursos, acciones y personas. Podríamos decir que es un proceso que gestiona acciones para personas, con personas y por medio de personas, okay, ¿verdad? Entonces, cuando hay una desvinculación, aquí por eso le hablaba de la frase de Confucio: si yo no comprendo cuál fue la influencia del modelo fabril en la institución educativa, pues yo estoy condenado a perpetuar ese modelo sin darme cuenta. Incluso dicen que no hay peor que ceguera que la ceguera, su propia ceguera, ¿verdad? Entonces sí es importante cuestionarnos qué estoy haciendo, desde dónde, desde qué posición, desde cuál enfoque, desde cuál paradigma. El paradigma, entiéndase por esos lentes que me coloco para ver a través de ellos, desde cuál postura estoy diciendo esto a este estudiante, a este colaborador, a este subalterno. Y si es funcional o no es funcional, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, en la universidad regularmente utilizo no sé si es una anécdota, en función del famoso el pan sin puntas. Los estudiantes que han estado conmigo en la universidad se acordarán de eso. Y habla de esta panadería que vende, podemos hablar del popularmente el pan baguette, ¿verdad? Sin puntas. Y un día un cliente se aproxima a la panadería y pregunta que por qué venden el pan sin puntas. Entonces, bueno, yo vendo el pan sin puntas porque mi papá vendía el pan sin puntas. Entonces le preguntan al señor que por qué vendía el pan sin puntas, y dice: yo vendo el pan sin puntas porque mi padre a su vez, es decir, el abuelo del primero, lo vendía sin puntas.
Van al abuelo, que es un señor ya grande, y le preguntan que por qué vende el pan sin puntas, y él lo que plantea es que los rollitos eran muy largos y que el horno era muy pequeño, entonces como no le cabía le cortaba las puntas. Okay. O sea, estamos hablando de exactamente lo mismo, estamos vendiendo. Traduzcámoslo. O sea, llevemos ese pan a la institución. Estoy vendiendo pan sin puntas y no sé por qué lo estoy vendiendo. En la institución usted se va a encontrar una frase muy común: aquí las cosas se hacen así. ¿Y por qué? ¿Por qué? El por qué es donde no encaja, ¿verdad? Porque se hacen. O desde otra postura, puede ser que le digan, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que hacer todo lo mismo. ¿Por qué? O sea, de hecho, la pregunta sería, ¿por qué estamos haciendo todo lo mismo si hay uno de los principales principios es el respeto a la particularidad? Si la institución educativa debe brindar respuestas concretas a situaciones concretas, a situaciones particulares de la persona, ¿por qué entonces esa tendencia? Yo me he hecho esa pregunta: ¿por qué queremos hacer todo lo mismo? ¿Será que creemos que si todos hacemos lo mismo nos equivocamos todos y no pasa nada? Sí. ¿Verdad? No, y definitivamente nadie lo va a notar. Somos un país súper diverso. Vamos a arrancar la siguiente sección con este tema de por qué hacer nosotros todo lo mismo, y ya vamos a empezar a hablar ligeramente hablando. Hice una reservación para ir a la playa este fin de semana. Ay, Jorge, no. Ponerme vestido de baño. Yo jamás voy a salir a lucir esta celulitis. No te avergonces más de tu cuerpo. Decile adiós a la celulitis y disfruta cada instante sin complejos. Equilibrarte y CR Cupón te traen un tratamiento efectivo que te ayuda a mejorar la circulación y reduce medidas con un 75% de descuento. crcupon.com. Noticias, deportes, política. 89.1 CRC Radio. Seguís escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quirós y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. En Mi Trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Regresamos. Recordarles que estamos en Facebook, en CRC 89.1 Radio, vía WhatsApp, 88442244. Estamos hablando el tema de hoy, para lo cual contamos con la presencia de doña Lía Anchía, la gestión educativa en torno al logro de las metas y objetivos organizacionales. Y en esta sección de Ligeramente Hablando vamos a arrancar con lo que culminó la sección anterior y hablamos de por qué queremos hacer exactamente lo mismo para todos hablando en temas de gestión educativa, para todos los ambientes, pensando como país. O sea, nosotros somos un país súper pequeño, pero somos un país excesivamente diverso, y es Diego nuevamente, por cualquier cosa, excesivamente diverso, porque somos un país que en 500 metros hay tres cosas distintas. Si lo vemos desde el punto de gestión educativa, o desde la óptica de la gestión educativa, podemos encontrar características, y hablamos, no sé, de un cantón, puede ser hasta de un mismo distrito, dependiendo del tamaño del distrito. En un mismo distrito, realidades tan distintas en los cuales no podríamos asumir que la fórmula que se está utilizando es una fórmula que pueda ser transversal para todo ese distrito. Y ojo que distrito, ahora pensamos en cantón, en provincia y país como tal. Hay realidades muy diversas. Diego, usted toca un punto importantísimo, medular. Tradicionalmente se ha creído que la práctica docente enseña, ¿verdad? El docente enseña, pero resulta que hay una discusión ahorita que me lleva a lo que usted dice, me lleva a pensar en esa discusión que se entabla entre si somos instructores, ¿verdad?, transmisores de conocimiento, o propiciamos el espacio para que la persona construya, para que la persona se dé cuenta de que es
transformadora en sí misma. Y ahí hay que ver que la gestión educativa tiene grandes retos. El principal reto es, como dije al principio, cómo gestiona el cambio. Cómo gestiona el cambio de manera que sea percibido no como un problema, sino como una oportunidad de mejora. Lo siguiente es, precisamente alude, me parece, a esto que usted menciona, cómo gestiono la diversidad. Cuando hablamos de que la gestión educativa debe propiciar la implicación de los actores del currículo, pero de todos los actores, no solamente de quienes podríamos pensar que únicamente del director, subdirector, coordinador, no, todos los actores del currículo. Y al hablar de cómo los involucra, es no únicamente involucrar a los que se parecen a mí, a los que piensan como yo, es también a esta persona que tiene otra visión, o a este que se opone a lo que yo digo, o a lo que yo pienso, o a lo que se está proponiendo. Si hablamos, entonces partamos de la diferencia entre gestión y dirección, que fue un tema que discutimos también fuera de micrófonos. ¿Qué es gestionar la educación y qué es dirigir? Lo que pasa es que la gestión involucra una síntesis de la dirección y la acción pedagógica, o sea, está ineludiblemente ligada a la acción pedagógica. La administración propiamente hablando, se vale de los principios de la administración, de la teoría de la administración. ¿Cuáles son? Planificación, organización, control, pero control en términos no de vigilar, sino de dar seguimiento. Entonces, si yo estoy gestionando la mejora, ¿por qué? Si estoy gestionando el cambio, ¿cuál cambio? ¿Cuál cambio es necesario? ¿Por qué? ¿Cómo lo desarrollo? ¿En cuánto tiempo? El cambio requiere de tiempo, paradójicamente. Y yo no puedo dirigir un cambio, yo lo tengo que gestionar. Exacto, ¿cierto? Exacto. Si yo estoy propiciando que ese cambio se dé en pro de la tarea común, ¿cómo genero confluencia? Pero aquí hay algo medular. Sigo con pendiente de responderle lo de la gestión de la diversidad. Hablamos mucho de inclusión. Tal vez especifiquemos aunque usemos diversidad, porque es un término que puede abarcar mucho. Entonces, cuando hablamos de diversidad, estábamos hablando de la diversidad en cuanto a los diferentes contextos en los cuales se debe gestionar los cambios. Y la diversidad de personas también. Porque tan diversos son los niños como diversos los profesionales que están en una institución, como diversos los colaboradores de una organización. Entonces es cómo gestiono el recurso, pero no me gusta la palabra recurso, porque generalmente en la organización se alude a que hay recursos económicos, materiales, humanos, y la verdad es que me parece que lo mejor es darse cuenta de que la persona es una persona con gran potencial, y que eso es lo que en realidad se potencia. Sí. Ahora, la única diferencia que debiera haber en una organización educativa, la única desigualdad que cabe, es la que deviene de la particularidad de la persona, de esa individualidad de la persona. Entonces, vea que cuando usted me dice cuál es la diferencia entre dirección y gestión, una alude meramente a coordinar ese pilotaje, el director de orquesta, ¿verdad? Que es el que define qué es lo que va, no el que define si lo que va es lo que debería ir. Exacto. Que es distinto a lo que hablamos de gestión. Pero una buena gestión, un buen directivo, no es precisamente el que está, y voy a decirlo para que se entienda bien, no es el que está siempre vigilando y controlando, al contrario, es el que es capaz de generar una coordinación tal que se promueva la autogestión de la persona que está aprendiendo. Y ahí volvemos al tema de las funciones ejecutivas, porque funciones ejecutivas son precisamente, es el desarrollo de esa, vea qué interesante. Si nosotros esperamos que de adultos
podamos proyectar, planificar, organizar, postergar, toma de decisiones, que podamos tener iniciativa, que podamos prospectar, ¿verdad? Que podamos establecer metas, posponer metas, redireccionar metas. Eso ocurre porque se gestionaron espacios en la institución educativa que lo propiciaron. Entonces, las reformas educativas bien causadas nos conducirían a eso. Me parece que este es el momento como para enlazar es decir, la teoría, la gestión educativa es un enlace, una síntesis entre la teoría y la práctica. Si eso no se da, la teoría resulta estéril. Y que nos ha pasado, ¿verdad? Porque a nivel, vamos a ver, vamos a alinearlo. Si nosotros hablamos de los diferentes, así fue como introdujimos el programa, hablamos de los diferentes momentos en los cuales una persona se somete a un sistema, o que se vuelven subsistemas, ¿verdad? Porque nosotros decimos el sistema educativo costarricense. Se supone que el sistema educativo costarricense debería ser integral, porque si fuese una gestión como la que teóricamente se vende, y aquí van a disculpar nuevamente, fue Diego, por cualquier cosa, la que teóricamente se ve es una gestión que va desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. Y si cumplimos con la premisa de lo que usted está planteando en cuanto a gestión, eso debería tener una línea lógica, ¿verdad? Que responde a la necesidad de lo que a nivel de situación país se necesita. A la necesidad a la necesidad de la coyuntura país. Entonces se supone que todo eso está alineado. Porque hablo de un supuesto, porque cuando nosotros caemos al ámbito organizacional, que es el eslabón que sigue, y que ya no tiene que ver con la educación del individuo, porque ya salimos a un ámbito profesional, resulta que nos damos cuenta de que hay una desarticulación entre todos esos procesos, y el último eslabón, que viene siendo el universitario, esa desarticulación nos genera una complejidad en cuanto al alineamiento de la persona para que rinda. Claro, y es que esa misma desarticulación se da en el seno de la gestión. Y podríamos estar hablando entonces, y aquí es complicadísimo, si quiere no me responde, la gestión educativa que hemos venido realizando los últimos años, ¿es la gestión educativa que debemos o debimos haber realizado? Qué buena pregunta. Complicada, ¿verdad? Es súper comprometedora, porque... Sí, qué buena pregunta. Yo le diría que cuando en una institución educativa, en cualquier organización, se preguntan ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo diferente? Pero no para competir, porque esa es otra situación, ¿verdad? Que tenemos que comprender que mi entorno, si mi entorno está bien, mi institución va a estar mejor. Entonces, es preguntarme, si me pregunto qué estoy haciendo diferente y la respuesta no llega, entonces debo preocuparme, porque si me pregunto qué estoy haciendo diferente y no hay respuesta, entonces quiere decir que no estoy contextualizando. Ahora, la gestión educativa ahorita yo diría que está muy influenciada por vestigios del modelo todavía autoritario de acción, o sea, por el concepto, por la concepción autoritaria de acción, que es esta que decía Michel Foucault, que es propia de los sistemas generados para control en el sentido de... Haga lo que yo le digo porque eso es lo que tiene que hacer. Y con esto no sé lidiar, entonces lo que hago es restringir, ¿verdad? Él hablaba de los sistemas. A pesar de que en teoría somos un modelo constructivista, ¿cierto? En teoría. En teoría. Por eso me refería yo al tema... Entonces, si Jerome Brunner nos hablaba de que los espacios educativos son los espacios por excelencia para generar todas esas habilidades que usted mencionaba que se esperan en otros contextos, en el universitario, ¿qué está pasando? Tal vez eso lo vemos en el tercer momento, que es cuando podría... los datos, las recomendaciones correspondientes a la temática, no, ahí sí, pero ¿qué pasó entonces? Porque ahora sí vamos a la lógica y un poco siguiendo la línea de lo que este espacio programa pretende, y es el tema de instrumentalizar un poco, es tener claro, y aquí viene la lógica número uno de lo que doña Lía nos ha planteado, y es cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, y ese qué estamos haciendo no puede tener como respuesta que lo estamos haciendo porque el anterior lo hizo así, sino si eso que estamos haciendo tiene una lógica que es atinente
al momento específico en el que nos encontramos y si trae una línea lógica en cuanto a la gestión. Y estoy hablando aquí de temas propios de capacitación o de formación. Sí, la verdad es que cuando hablamos de gestión educativa y cuando hablamos de que una buena gestión educativa es aquella que involucra, es aquella que mueve voluntades, es aquella que inspira, que genera, más que convencer, yo digo que es inspirar a las personas hacia la consecución de la tarea o de los objetivos. Entonces pensaríamos en que estas acciones están orientadas a lo que es la función o el eje central de la institución educativa, que es el desarrollo de la persona, ¿verdad? Lo que pasa es que me parece que nos han sobrepasado los trámites y se ha venido haciendo mucho en términos de restarle burocracia a una tarea que es más de generar sinergia, ¿verdad? De estar sirviendo de enlace, de acercarme a esta sociedad que me contiene como organización, de acercar mi realidad, que la institución educativa no se convierta al final en una burbuja o en una realidad ajena a la sociedad que la contiene. Entonces, una buena gestión educativa acerca, involucra, comunica, entabla comunicación. Unos padres de familia que no saben, que no comprenden cuáles son los cambios que se están dando, por qué se están dando, para qué se están dando, son unos padres de familia que se van a colocar en la acera del frente, sí, no en la misma acera. Y no van a apoyar el proceso. Y hablamos de que la gestión educativa involucra o tiene la participación de varios actores, y dentro de esos actores, si lo hablamos desde la formación base, son los padres de familia. Ahora que estamos con la inclusión, ahora que mencionaba usted desde el gobierno anterior, con la modificación de los programas, donde ya se está trabajando sobre la incentivación de las habilidades que nosotros a nivel organizacional después vamos a necesitar. Claro, tenemos un vacío significativo porque estamos trabajando mucho sobre el entrenamiento, la potenciación de habilidades que ciertamente, como lo mencionó doña Lía, no necesariamente no es lo ideal trabajarlos, o sea, o adquirirlas, no se adquieren a los 30 años, sino es lo ideal empezar a trabajarlos en ese momento. Creo que los 30 años es el límite para el desarrollo de entonces, cuando a nosotros nos corresponde de alguna manera potenciar ese tipo de habilidades, porque se ha demostrado que a nivel organizacional son indispensables para el cumplimiento de las labores más allá de lo que técnicamente usted puede adquirir. Y tenemos un vacío de, ¿cuánto? 15, 20 años más o menos en cuanto a estas tendencias, y tenemos que resolverlo ahora. Entonces, la importancia de hablar de gestión educativa ahora es porque los principios de los que está hablando Lía, de manera muy, muy atinente y basado en su amplia trayectoria, son principios que a nivel organizacional tienen que tenerse presentes, porque lo que me preocupa a mí, y aquí es donde lanzo la siguiente, es el tema de la velocidad. ¿Por qué? Porque la gestión educativa tiene que ser oportuna. La velocidad, si lo vemos desde un punto de vista de mercado, regularmente ha sido distinta y tradicionalmente ha sido distinta los últimos, pues es que tirar cualquier cantidad de años, no sé, nunca he visto que fuesen de la mano. Tal vez en algún momento sí, la participación de las universidades o del sistema educativo en general costarricense tuvo una respuesta inmediata a la problemática que presentaba a nivel país. Y ya cuando mencionábamos que desde 1980 y surge la educación privada como una respuesta, en ese momento hubo un quiebre, es decir, ya lo público no pudo, entonces hay que sacar lo privado para que resuelva. Tampoco resolvió. Entonces seguimos avanzando en el tiempo, y hoy 38 años después estamos buscando al responsable. Estamos buscando qué fue lo que pasó. Y ahí volvemos nuevamente. ¿Qué caracteriza una buena gestión educativa? Bueno, se da cuenta que no lo sabe todo, se da cuenta que se equivoca, asume ese error y qué hay que hacer. ¿Y qué tan frecuente lo vemos en los tomadores de decisiones? Esa es otra problemática, ¿verdad? Porque usted lo menciona como una característica, coincide 100% con usted, pero lo tiramos a la práctica y pucha, cuando corresponde trabajar este tipo de temáticas, se retrasan mucho por esta posición de yo soy el que tengo la razón y yo soy el que sepa dónde tengo que ir. Sí, Diego, lo que pasa es que cuando la gestión educativa se lleva a cabo desde esta visión de responder a
una norma, porque sí, la gestión educativa está indiscutiblemente impactada por normas, por leyes, por políticas educativas. Claro. Y la Ley Fundamental de Educación, por ejemplo, los 4 pilares de la educación, saber hacer, saber ser, saber conocer, saber convivir. Entonces, muy bien, las acciones deberían enfocarse a responder a esto para lo que ella, a lo que ella sirve, ¿verdad? Dijimos al inicio, ella no es el fin, ella es el medio. Correcto. A través del cual se logra. Pero cuando nos encontramos con una gestión educativa que ve a la persona como un recurso, donde el profesional de la educación no se siente un actor, no se siente parte, es un empleado. De repente la motivación intrínseca ya se cercenó, ya mermó. Y todavía seguimos pensando que existe ese divorcio entre preparar, instruir, y decimos, es que la familia es la que debería enseña los valores y en la escuela enseñamos. No, y mucho menos en una sociedad en la que la familia está laborando casi toda. Uh-huh. Entonces, una buena gestión educativa acerca, no separa, no divide, genera sinergia. El problema es cuando nos volvemos, decía un profesor mío en la universidad, nos volvemos mercenarios de la educación, y nos volvemos mercenarios en el momento en el que yo me preocupo únicamente por mi espacio circular, lo que me rodea, o sea, el radio próximo a mí en un sistema educativo que vendría a ser el hecho de presentarme a dar lecciones, y no me interesa lo que está ni antes ni después, simplemente hago mi ejercicio. Entonces, en ese momento él decía, en el momento en el que ustedes se vuelvan, nos decía él a nosotros, mercenarios de la educación, están perdiendo la lógica de lo que esto refiere, y eso ocurre no solo en el ámbito, no solo en primaria, secundaria, en la universidad, ocurre también en el trabajo. O sea, en general tiene que haber una lógica clara de por qué estoy haciendo las cosas y para qué las estoy haciendo, más allá de simplemente pensar en que tengo que dar una capacitación de 24 o 48 horas o tengo que formar a una persona a nivel universitario, o en su defecto tengo que pensar en los 5 años de colegio, ¿no? ¿Qué pasó antes y qué pasará después? Vamos a hacer el último corte y para entrar ya a solucionar el mundo, decimos popularmente, ¿verdad? Con la dosis recomendada sobre este tema. Estamos hablando sobre la gestión educativa en torno al logro de las metas y objetivos, objetivos de la organización. Estamos con Lía Anchía. Bien. Estás escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Mi amor, hice una reservación para ir a la playa este fin de semana. Ay, Jorge, no. Ponerme vestido de baño. Yo jamás voy a salir a lucir esta celulitis. No te avergonces más de tu cuerpo. Decile adiós a la celulitis y disfruta cada instante sin complejos. Equilibrarte y CR Cupón te traen un tratamiento efectivo que te ayuda a mejorar la circulación y reduce medidas con un 75% de descuento. crcupon.com. Noticias, deportes, política. 89.1 CRC Radio. En Mi Trabajo, esta es la dosis recomendada. Continuamos y entramos al último bloque de la dosis recomendada. Estamos hablando de la gestión educativa en torno al logro de las metas y objetivos de la organización. Esta es la sección, doña Lía, más entusiasta que tiene el programa, porque es la sección en la cual resolvemos absolutamente todo. Entonces, ¿cómo hacemos o cuál podría ser? Vamos a ver, ¿cuál es la lógica que debemos seguir para que la gestión educativa realmente favorezca el logro de metas y objetivos en la organización? Sí. Nos centramos en la norma y no en la persona, vamos a seguir por el camino que hemos venido, ¿verdad? El eje central de nuestro sistema es la persona
En esa radiografía que le hacen siempre al sistema educativo, lo llamo así, pero es el informe del estado de la educación, siempre se hace alusión a que el primer protagonista del sistema educativo es el estudiante, es la persona. Okay. Y comparte ese protagonismo, diría yo, con el docente, ¿verdad? Entonces, el espacio se debe generar para el desarrollo tanto de la persona que aprende como del docente. Pero es que el docente, una vez que entra al aula, ya se convierte en un aprendiente, ¿verdad? Eso hay que entenderlo así, porque si no estaríamos otra vez diciendo que esto es una situación mecánica, estática. Y volvemos nos devolveríamos del supuesto constructivismo en el que estamos a la parte más conductista, ¿verdad? Más de alineamiento. Pero, en teoría es usted aprende de mí, yo aprendo de usted. Exacto. Cada uno a su nivel y dependiendo de lo que exprese, en cualquier nivel, ¿verdad? No solo en la escuela, no solo en el colegio, en la universidad, en el trabajo es igual. De hecho, el modelo constructivista es el modelo que ha privado o que por lo menos ahora el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, que es una lógica que se ha venido implementando en todos los niveles. De hecho se está viendo a nivel organizacional y cómo la lógica de la actualización profesional se enfoca en eso. En Singapur, en Finlandia, en Canadá, el aprendizaje basado en proyectos es algo que no podría ser visto como una innovación porque es parte es sistémico, o sea, es parte esencial de su sistema. Pero vea que interesante porque usted dice que el sistema, ahí es donde fallamos y donde nos alejamos un poco, nos alegramos mucho de la forma en la que se ve Costa Rica como país a nivel educativo, pero nos distanciamos de sistemas como los sistemas escandinavos, porque ellos sí tienen un sistema, es decir, ellos sí tienen esa línea que nosotros estamos hablando acá y que Diego dijo, para responsabilizarse nuevamente, que lo ven en bloques cortados. Ellos no lo tienen cortado, ellos arrancan desde la educación primaria y llegan hasta el trabajo y van sobre la misma línea, pero nosotros ahí... Habría que definir sistema, ¿verdad? ¿Qué tipo de sistema? ¿Un sistema abierto, un sistema cerrado? Porque sabemos que en un sistema abierto, pues sí, hay esa posibilidad, ¿verdad? De transitar y también de andar y desandar. Pero en un sistema cerrado, difícilmente. En un sistema cerrado, el sistema cerrado cae por sí mismo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que estos objetivos... Voy a darle un ejemplo. Usted mencionaba los proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, pero en ciencias por indagación. La gestión educativa debe saber que está estrechamente ligada a la acción pedagógica. Por lo tanto, la gestión educativa debe saber cuáles son las etapas del desarrollo del niño, debe conocer en qué etapa del desarrollo del niño está, ¿verdad? ¿Qué tipo de pensamiento es? Si está en el pensamiento intuitivo, yo no puedo venir con contenidos abstractos. Deje que el niño salga e indague, pero no solamente en ciencias. Déjelo que salga con su libretita a preguntar a los actores del currículo, a los que están en el seno interno de la institución, pero también a los que están afuera. Déjele de tarea que pregunte a los que conoce qué son sujetos, qué son verbos, qué son adjetivos, qué son sustantivos. Probablemente el niño va a venir con algún error y es ahí donde el niño aprende a lidiar con el error. Imagínense que fomentemos, porque la idea, y no es que no se ha venido haciendo por completo, pero que de verdad esta línea que está planteando se fomente de manera continua a lo largo de los años y caigamos en lo que nos corresponde abarcar a nosotros a nivel organizacional. Ya estamos teniendo una persona que ha desarrollado una competencia que llamamos ahora blanda y que se estimuló en función de un método que está incluido dentro de un sistema y que sigue una línea lógica que responde a una necesidad país. Claro. Ese es el punto, vamos a ver, que sería ideal, ojalá uno en 55 minutos pudiera arreglar el mundo, ¿eh? Pero sería como el ideal que nosotros perseguimos, el ideal, el buscar que las personas estén adecuadas a las necesidades desde ese momento particular y que si los cambios a nivel contextual se van presentando, haya una adecuación una adecuación en cuanto a la gestión educativa, para que cuando llegue al momento en el que le toque insertarse a un mercado laboral, donde más bien entramos en un proceso de aprendizaje distinto, porque ya la parte formativa nunca se detiene, pero es una parte formativa distinta, ya tenga esas herramientas para poder responder. Pero aparte de eso, Diego, él va realmente a ser parte, él se va a sentir parte, él va a interactuar con la servidora del comedor, él va a interactuar con la orientadora,
con la persona que atiende, no sé, la fotocopiadora, con docentes de otras aulas. De repente van a salir en grupitos y va a salir algo que tienen que solucionar, entonces van a solucionar el conflicto. Si usted lee la propuesta de aprendizaje basado en proyectos, no dista mucho de lo que sugería Dewey, ¿verdad? Es dejar, y Brunner, dejar que la persona se enfrente al conflicto y que en ese enfrentar, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿qué tanto estamos impactados todavía por el viejo modelo que nos llevaba más bien a restringir la acción? Esto que está sucediendo lo voy a cortar. Dos chicos que están discutiendo y no aprenden a gestionar el conflicto de manera creativa, de manera alternativa, porque alguien llegó y solamente los separó. Y bueno, así solucionó algo, pero ellos no aprendieron a gestionar. Sí, a resolverlo. Exacto. No resolvieron la situación. Exacto. Y pues, perdón, adelante. Desde el paradigma de la complejidad, todavía se nos suma eso, el que la persona aprenda a lidiar con el error, el que aprenda a lidiar con la incertidumbre, y dígame si no es una de las principales características del tiempo actual, la incertidumbre. Y de hecho es una de las principales carencias que se pueden presentar dentro de la organización y que se están buscando. Yo necesito a alguien que me resuelva, porque ahora es eso, como el mercado donde debería haber una coincidencia. Ahora, si yo promuevo eso, o si lo hubiese venido promoviendo a lo largo del tiempo de la forma en la que usted lo plantea, no es que, bueno, aquí de nuevo, no es que no se haya hecho del todo, porque sería muy agresivo y muy injusto decir que no se ha venido haciendo, pero desde mi perspectiva personal no me ha impactado de manera tan directa. Grandes esfuerzos se vienen haciendo, grandes esfuerzos. Todas estas reformas van a cobrar sentido en el momento en que, como le dije ahora, el docente se sepa actor, porque como dice Francesco Tanucci, por más malas leyes, el docente es el que va a poder traducir la teoría en acción. Entonces, deje que la persona deléguele. Él va a tener que delegar en algún momento, él va a tener en la universidad que priorizar, él va a tener que postergar, él va a tener que resistir el hecho de que algo no le salió. Yo siempre digo que cuando esto de lo que estamos hablando, que le llaman habilidades blandas, en realidad son las habilidades de permanencia en el sistema educativo. Sin las habilidades de permanencia en el sistema educativo, que sí se desarrollan en otros sistemas educativos, donde no se centran tanto en la evaluación, ¿verdad? Porque lo más importante es que las adquieran. ¿Por qué? Porque sin las habilidades de permanencia en el sistema educativo, Diego, si nos basamos en las competencias de egreso, que son las que devienen del contenido curricular, sin las de permanencia en el sistema, estas se van a quedar en el camino. O sea, que este estudiante en la secundaria o en la universidad va a dejar su proyecto educativo. Entonces, una cosa, esto no es... No deberían estar desarticuladas. La problemática y la discusión que surge ahora es porque estamos viendo el producto final. Y usted me dice que le resuelva el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces yo le diría, en las instituciones educativas hay que gestionar actos cívicos, hay que gestionar discursos, hay que gestionar coreografías, hay que gestionar... Deje que los niños las gestionen. Sí, promover. Ajá. Promueva el trabajo colaborativo desde la práctica, no desde un mural, no desde un rótulo. Nada que se enseñe viene de afuera. Y extrapolable totalmente, porque eso lo podemos podemos desarrollarlo en el sistema educativo completo. O sea, primaria, hacerlo en una línea continua y llegar a un momento en el que cuando lleguemos a un nivel universitario, en este nivel universitario nos estemos preparando para enfrentarnos a contextos reales, donde yo voy a gestionar una capacitación, de eso es lo que me tocaría en el ámbito laboral también. En el aula, que formen grupos en los que finalmente en una clase de matemática todos terminen hablando el lenguaje. Ahora, ¿que se van a equivocar? Sí, pero entonces usted tiene que saber gestionar usted sí mismo el error. Ahora, usted le dice a un grupo de niños, a un grupo de jóvenes que tienen que preparar una presentación para un acto
un acto cívico, y usted no tiene que ir a buscarlos, ellos lo van a buscar a usted y ellos le van a ir a recordar a usted que es hora de ensayar, se lo aseguro, porque el niño es por naturaleza creador, creativo. Podríamos hablar de que hasta lo deformamos en el camino cuando no le Exacto. permitimos hacer ese tipo de cosas. Exacto. Doña Nidia, nos queda un minuto, un mensaje final en este minuto en torno al tema que desarrollamos en cuanto a la gestión educativa y cómo lograr o cómo la gestión educativa permite el logro de los objetivos y metas de la organización. Recomendación, una síntesis. Una síntesis. Bueno, estamos ante el reto de ser traductores, los gestores de la educación, de ser buenos traductores de las políticas educativas, para que no se queden en simples declaraciones de intenciones en un papel, ¿verdad? Y de eso depende que se cumpla el fin último de la educación, que es la persona, ¿verdad? Es el centro, y no podemos esperar, dice Maturana, que el futuro no es el futuro adulto, depende del adulto que acompaña ahorita al niño. Correcto. Entonces, y eso es sumamente importante. Y a veces pensamos desde el final sin... A veces, podría pensarse a veces que la gestión educativa es únicamente, se debe, que la administración de la educación o la gestión de la educación se debe al niño, pero también al que acompaña a ese niño en todo el proceso, que es el personal docente. Bueno, se nos fue el tiempo, rapidísimo. Muchas gracias. Agradecerle muchísimo a doña Lía Anchida por su apoyo. Agradecerle a todos quienes nos escucharon y quienes nos vieron a través de la plataforma en Facebook. Nos vemos el otro sábado a partir de las 4 de la tarde. Muchas gracias. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. Te esperamos cada sábado de 4 a 5 de la tarde en Mi Trabajo, hablando con datos por CRC 89.1 Radio.